Vamos a alabar el nombre del Señor, recordando lo que Él hizo en aquella cruz. En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mandó el Consolador, Divino Espíritu, que hoy me das perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.
tardes, hermanos. Es grato poder saludarles nuevamente después de este maravilloso culto dirigido por los jóvenes en la mañana. Estamos dispuestos nuevamente a poder compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, como está proyectado, quiero compartir la palabra de Dios en un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 al 10. Capítulo 6, versículo 9 al 10, en el libro de Gálatas. No te canses. A modo de contexto, el libro de Gálatas, hermanos, bueno, fue prácticamente escrito para los cristianos judíos que se estaban desviando de la doctrina a causa de la influencia de los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, pero que consideraban de que para poder salvo necesitaban cumplir con la ley de Moisés y también con la circuncisión. Por lo tanto, era una situación muy grave, porque prácticamente perdía la eficacia el sacrificio en la cruz desarrollado por Jesucristo, la salvación por la gracia de Dios. En este caso era más que nada por las obras y el cumplimiento de una serie de ritos. Entonces ameritaba la carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Y Pablo específicamente, donde nos vamos a centrar en esta tarde, en el capítulo número 6, donde en sus primeros versículos el apóstol Pablo exhorta a permanecer firmes en el amor mutuo de los unos por los otros como cuerpo, y también de la necesidad de poder exhortarse los unos a los otros, y también de poder desarrollar un trabajo efectivo en un mundo apartado de la verdad. Así como en los tiempos de Pablo, de la misma manera hoy hay muchas razones para estar cansados. Nosotros decimos, no te canses, pero hoy día hay muchas razones, como los tiempos del apóstol Pablo, para estar cansado. Y el cansancio no tiene edades. Usted misma escucha esta palabra, tal vez tuvo luchas para poder abrir este link, poder conectarse en esta tarde, y a lo mejor tuvo una serie de alternativas que hacer, cosas que hacer en su casa, programas de televisión o revisión de su celular, o simplemente dormir y abrir este mensaje en esta tarde. A lo mejor tampoco le fue fácil, considerando que usted ya se siente cansada o cansado. Y a lo mejor está luchando en esta hora para poder apagarme y no poder escucharme, pero ¿sabe qué? No le culpo, porque hay algo de parte de Dios que yo tengo que decirle en esta tarde. Y si el Señor permitió que usted se conectara, no importa cuánta gente se conecte o no, pero usted lo hizo. Dios tiene una palabra para usted. ¿Y qué cosa me dirá usted? Que no te canses. En primer lugar, no te canses. Pero ¿cómo no cansarme? Si ya estoy cansada, dirá usted. Ya estoy cansado. Bueno, y el término cansancio significa falta de fuerza, agotamiento, desvanecimiento, desfallecimiento y desaliento. Y a lo mejor en alguna de estas características usted está, definiciones. A lo mejor está desalentado, está desfalleciendo, está sin fuerza, está desvaneciéndose.
Y el cansancio puede producirse por muchas razones. Puede ser de carácter mental, de carácter físico o de carácter emocional. El cansancio también se define como aburrimiento. Se define también como hastío. Se define también como desaliento. Y se define también como agotamiento. Entonces usted dirá, yo estoy en una de esas. Y RAE define cansancio como la falta de fuerzas que resulta por el esfuerzo en hacer o pensar. Mire qué interesante la definición. No tan solo es cansarse por todo lo que está hecho durante el día, sino también cansancio es definido por la falta de fuerza, también por pensar. No solamente un trabajo de carácter físico, sino también de carácter emocional y carácter psicológico. Y razones para estar cansados son muchas. El trabajo, por ejemplo, el estudio online, que también es agotador. Incluso a los estudiantes universitarios le han dado una semana de libres de trabajo. Y ahora creo que vienen 2 semanas más porque estar detrás de una pantalla realmente es agotador y no es lo mismo, por supuesto, estar recibiendo clases en forma presencial. La rutina también cansa. Pero también hay personas que nos cansan. Hay un libro que habla de personas tóxicas. Bueno, también el encierro con otras personas nos cansan. En muchos hogares ya prácticamente no hay de qué conversar. Y aparte del qué vamos a hacer almuerzo hoy día, prácticamente se termina el tema de conversación. ¿Cómo no estar cansados con los que gritan todo el día? ¿Cómo no estar cansados con los que se quejan? ¿Cómo no estar cansados con los que piden? Con los que exigen cosas que no les podemos dar? Los que se levantan, al parecer, y se acuestan de mal humor y están a nuestro alrededor. Los que lloran. ¿Cómo no cansarnos, cierto? A causa de la soledad en la cual me veo confinado, confinada. ¿Cómo no cansarnos con los que aún no logran entender lo que están viviendo? Y que cada día tal vez usted tiene que estar diciéndole a su esposo, cuídate hombre, o a su mujer, cuídate hombre, pónete la mascarilla, no vaya a tal lugar, ¿es necesario esto o no es necesario? También agota el sermón cotidiano. ¿Y para qué decir la televisión? Cuando todo el día, desde la mañana hasta la noche, son noticias negativas, de muertes, de asaltos, de violencias, de profecías negativas, de lo que se viene, etcétera, etcétera. ¿Cómo no cansarnos? ¿Cómo no cansarme cuando mi cuerpo y cuando mi mente quieren desanimarse? Porque pareciera que mis esfuerzos de servicio y de ayuda no tienen retribución. ¿Cómo no desanimarme cuando las acciones de bendición, cuando las oraciones que elevo, me parece que no tienen resultado? ¿Cómo no cansarme entonces? Y mire, Pablo en el pasaje, en el versículo número 9 dice, no nos cansemos. Pero Pablo no solamente dice que no nos cansemos, sino que más encima Pablo agrega de hacer el bien. Hacer el bien. Y hacer el bien puede traducirse de una palabra griega encaqueo, que significa hacer lo que uno sabe que es correcto, por difícil que sea hacerlo, o por mucho que eso demande. Nótese la frase,
hacer lo que uno sabe que es correcto, por difícil que sea hacerlo o por mucho que eso demande. Jesús dijo en el Getsemaní, después que su rostro caían grandes gotas de sangre, después que dijo, si es posible que pase de mí esta copa, cuando él prácticamente estaba cansado, sin embargo, finalmente él dijo que se haga su voluntad. O sea, hacer el bien, por difícil que sea hacerlo, o por mucho que eso demande. Y usted sabe lo difícil que fue para Cristo y todo lo que demandó para él. ¿Por qué hacer el bien entonces? Cuando estoy cansado, cuando estoy cansada, y entiendo más encima lo que significa el concepto bíblico de hacer el bien. Porque hacer el bien en la palabra yo entiendo de que no es simplemente dar una limosna a alguien de vez en cuando o ayudar a alguien esporádicamente. Yo entiendo la palabra de Dios que hacer el bien no es lo que quiere decir. Hacer el bien en la Biblia es hacer un esfuerzo continuo. Hacer el bien en la Biblia es un trabajo constante. Entonces, yo en esta hora yo estoy cansado, usted tal vez está cansada, y la palabra del Señor en esta tarde lo confronta a usted y le dice que haga el bien en forma constante, que haga el bien en forma permanente. Y usted sabe lo que es la palabra de Dios. Y es más, la Biblia dice que en cuanto se te presente la oportunidad, tú tienes que hacer el bien. No debes dejarlo pasar. O sea que la palabra de Dios va más allá. La palabra de Dios no dice que debemos hacer el bien cuando queramos, sino cuando se nos presente la oportunidad. ¿Y por qué hacer el bien cuando mi naturaleza humana, mi naturaleza carnal, no es amiga de aquello, no es amiga de lo fácil? Mi naturaleza carnal carece de perseverancia y la palabra me confronta porque me invita a hacer el bien en forma perseverante. Y es más, nuestra carne con mucha facilidad se desanima. ¿Por qué no cansarme y dejar de hacer el bien cuando los demás, que en un momento determinado a lo mejor levantaron la mano y que iban a estar conmigo, no los veo a mi alrededor, ya no están y no observo un signo de gratitud ni tampoco de retribución? ¿Por qué no cansarme? Entonces, pero yo no sigo entendiendo a Pablo, porque Pablo a los Gálatas no solamente les dice que no nos cansemos y no nos cansemos de hacer el bien, sino en el versículo número 10, él dice más encima que debemos hacer el bien a todos. No entiendo a Pablo. Yo o usted a lo mejor se había dado la licencia tal vez de cansarse, pero la palabra lo confronta a usted en esta tarde, porque no solamente no debe cansarse, sino más encima tiene que hacer el bien y tiene que hacer el bien a todos. No era tal vez lo que usted predicaba perdón, lo que usted esperaba en esta tarde de la prédica. No. Cuando usted está cansada y cansado, pero tal vez a través de lo que ya está transcurriendo la palabra de Dios, usted se podría poner de pie en esta hora y poder servir a su familia y a sus seres queridos. Pero de ahí, de servir a todos, esa es otra cosa. Pero, queridos, recordemos que ¿quién es nuestro modelo? Jesús es nuestro modelo. Él se dio por todos. Y Él dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él se dio por todo. Él no solamente se dio por sus discípulos,
por los que le caían bien. Él se dio por la humanidad, incluso por sus enemigos. La palabra del Señor en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el mensaje de Jesucristo es universal. Y nosotros tenemos que hacer el bien, pero a todos, dice la palabra. Usted debe recordar al samaritano. Este hombre tenía muchas excusas para poder pasar de largo. Tenía muchas excusas para no ayudar al que estaba caído. Ni el caído pensaba que lo iba a ayudar. Sin embargo, el samaritano, queridos, fue más allá de lo que la ley exigía en su tiempo. Y la respuesta de Jesús finalmente es, ve tú y haz lo mismo. A veces debemos reconocer, los samaritanos a nosotros nos avergüenzan. Avergüenzan al pueblo de Dios, porque los vemos avanzando una milla más al servicio del prójimo. Pero aquí, hermanos, he hecho preguntas. ¿Por qué no debo cansarme? ¿Por qué tengo que hacer el bien? ¿Y por qué más encima debo hacer el bien a todos cuando yo estoy cansado? Y aquí está la respuesta en el versículo 9, en la parte B. Porque a su tiempo segaremos, porque a su tiempo cosecharemos, dice el pasaje de la palabra. Por eso tú tienes que hacer el bien. Debemos hacer el bien. No debes cansarte de hacer el bien. Y no debes cansarte de hacer el bien a todos. ¿Y sabes por qué? Porque a tu tiempo tú vas a cosechar. Promesa de la palabra de Dios. ¿Lo cree usted? Y hacer el bien es hacer lo correcto, aún por encima de los obstáculos que se nos presentan. Hacer el bien, fíjese que la palabra dice que a su tiempo cosecharemos. Y aquí está presentada entonces la palabra en un término de siembra, en un término agrícola. Hacer el bien entonces es como sembrar. La condición de la semilla bajo la tierra usted ni yo la sabemos. Usted sabe que hace el bien es como tirar semilla, pero usted no sabe qué condición está la semilla debajo de tierra. ¿En qué evolución está esa semilla? Porque a su tiempo cosecharemos. El terreno en el cual sembré lo puedo ver seco, lo puedo ver árido y poco prometedor. Y tal vez te dirán que por qué siembras cuando no es el tiempo. O que no pierdas tu tiempo. No sé si a usted le han dicho en alguna oportunidad que usted está perdiendo su tiempo con esa persona. ¿Por qué sigues haciéndole el bien? Pero es una semilla que está bajo tierra y a lo mejor tú no vas a ver el fruto. Pero a su tiempo, dice la promesa de Dios, segarás. Y es posible que nunca veas la cosecha, al menos en vida. Pero lo que tú siembras, ¿sabes qué? Tiene un alcance generacional, hermanos. Una hermana me contaba que al lado de ella vivía un joven solo, y ella de vez en cuando le daba lo que tenía, una frutita, un pancito, lo que ella tenía, a veces un almuerzo, compartía con ella la bendición. Y un día el joven le preguntó, ¿y usted por qué hace esto conmigo? Y la respuesta fue, es que la razón de ello era que el padre de este joven hizo el bien con ella y con su familia cuando eran niños. El papá de este joven
siempre tenía una cosita y la compartía con la familia de mi hermana. Y sabe que ese padre ya no está, pero está ese joven ahí, que no sabe la historia detrás. Ahora, el padre nunca vio la cosecha, pero esa cosecha se está realizando a través del gesto de mi hermana en la vida del hijo de este varón. A su tiempo segaremos. Lo que tú haces tiene una dimensión generacional de futuro. Los gestos de amor, de misericordia, son considerados. Tú no sabes lo que estás haciendo. Jesús, hablando del tiempo del juicio, y él diciéndole, venid benditos de mi Padre. En la invitación, hermanos, que el Señor hace en la separación de las ovejas de los cabritos, para los que son salvos hay una explicación. Y la explicación es esta. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y los que no son salvos es lo contrario de esta palabra de Dios. O sea, los que no son salvos es porque se cansaron de hacer el bien. Es porque se cansaron de hacer estas obras. De dar de comer al hambriento, ¿cierto? De dar de beber al forastero, de vestir al desnudo y visitar al enfermo. A veces quisiéramos compartir nosotros nuestro pan con aquellas personas que vemos pasando hambre al otro lado del mundo, en África también. ¿Y sabe qué? Está bien pensarlo. Está bien que te conmuevas. Está bien que puedas hacerlo. El poder compartir el pan con aquellos que están en África. Pero puedes pensar y puedes tomar la iniciativa de empezar haciéndolo con los de la familia de la fe. Puedes empezar a hacerlo con los hermanos de tu iglesia, a lo mejor con aquellos que han quedado sin trabajo, a lo mejor aquellos adultos mayores que están solos, a lo mejor prefiriendo los sacrificios de aquellos hermanos que tratan de salir adelante con algún emprendimiento. A lo mejor puedes empezar ayudando a los inmigrantes. No irás al África, pero a lo mejor el África está más cercana de lo que tú piensas y alrededor, ¿por qué no decir de tu comunidad? Pero la palabra dice especialmente a la familia de la fe, porque hermanos, es un testimonio del amor de Cristo. Acuérdate del libro Los Hechos y especialmente de la familia de la fe. Santiago dice, y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha decirle calentaos y saciaos si no les damos el abrigo, si no les damos, hermanos, la comida que necesitan? En estos tiempos se levantan muchas voces diciendo lo que los demás debieran hacer, de cómo los demás debieran ayudar. Algunos hasta protestan por lo que creen que los demás debieran hacer por ellos. Y es cierto, queridos hermanos, que hay un problema de Estado y que hay que mejorarlo. Pero también falta una autocrítica de mi labor como persona
en el ámbito social, en mi responsabilidad social. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace 2 semanas murieron 2 ancianos y sus vecinos ni siquiera se habían enterado aquí en la ciudad de Coquimbo. ¿Es responsabilidad del Estado? Tal vez. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la comunidad, de sus propios vecinos? Falta una autocrítica, porque pensamos que es lo que los demás debieran hacer. Pero la pregunta es, ¿a quién exhorta Santiago de vestir al desnudo? ¿A quién exhorta Santiago en esta palabra de dar comida al hambriento? ¿A quién exhorta Santiago de dar abrigo al que no tiene? ¿A quién está exhortando Santiago? Hermanos, en el tiempo de Santiago, quien fue el líder de la iglesia de Jerusalén por casi 20 años, hubo una de las más grandes hambrunas en el tiempo del apóstol. Y más encima, la iglesia estaba siendo perseguida por Nerón. ¿Esto que está diciendo Santiago es a Nerón? ¿Es al Estado? No, queridos. Es a la comunidad de fe que le está diciendo. Hacer el bien tiene un costo. Hacer el bien implica enfocarnos en otros más que en nosotros mismos. Hay que ir más allá de la oración, hermanos, sino con acciones concretas. Y si Jesús no hubiera hecho el bien, pero nosotros tenemos el ejemplo supremo en Jesucristo, quien hizo el bien toda su vida, y el pago fue terminar solo y crucificado. Pero aún así, desde la misma cruz, él seguía haciendo el bien. A María, ¿cierto? Mujer, he ahí tu hijo. Al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. A quienes le dieron la espalda, le injuriaron y le crucificaron. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aún estando en la cruz y en la agonía, Jesucristo seguía haciendo el bien, y Él es nuestro ejemplo para nosotros. Hermanos, el mensaje integral de muchas religiones y denominaciones a través de la historia, incluso sectas, es hacer el bien. Pero ¿qué como pueblo cristiano es lo que nos hace distinto cuando hay otras entidades tal vez haciendo el bien? Es precisamente esto. El fundamento de nosotros como pueblo cristiano de hacer el bien está basado en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de la misericordia, en el acto salvífico de Jesucristo por nuestros pecados, en el acto de amor, en un Dios misionero que se dio todo por nosotros. Hace unos años, trabajando en un programa que se llamaba Aventuras Misioneras con los niños, hay una canción que cantábamos permanentemente. Pero el coro, cuando llegaba el momento del coro, los niños no la cantaban, los niños la gritaban, esa parte. ¿Y cuál era? Era esta parte del coro. Cristo me pide que yo les sirva y que ayude a los demás. Amando a otros, yo amo a Cristo. Sirviendo a otros, les sirvo a Él. Los niños no se acordaban mucho de la primera y la última estrofa, pero así como la canción nacional, esta parte se la sabían de memoria y la gritaban. Cristo me pide que yo les sirva y que ayude a los demás. Amando a otros yo amo a Cristo, sirviendo a otros les sirvo a Él. Y de esta manera eran formados los niños
en la generosidad y en hacer el bien. No te canses de hacer el bien. El gran evangelista Moody, él dijo lo siguiente: me he cansado en la obra de Dios, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. Qué diferencia, ¿cierto? Me he cansado en la obra de Dios, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. ¿Se ha cansado usted en la obra de Dios? Yo también. Pero nunca hemos de cansarnos de la obra de Dios, hermanos. Mi motivación correcta entonces para hacer el bien es para agradar a Dios, no para que lo me agradezcan, ni tampoco esperar retribución. Si no, estamos equivocados en la acción de hacer el bien. No te rindas. Tú que estabas cansado antes de escuchar la palabra, levántate, no te rindas. No dejes de bendecir a alguien. Y que el Espíritu Santo en esta hora, mientras escuchas la palabra de Dios, ya te esté hablando. Y no te esté trayendo buenas ideas, sino te esté sugiriendo lo que tú debes hacer. No por emociones y sentimientos, no, sino por convicción del Espíritu de Dios. Necesitamos ser diligentes y acabar la obra de Cristo. Señor, aquí están mis brazos. Señor, aquí están mis pies. Señor, aquí está mi mente. Señor, aquí están mis labios. Señor, aquí están mis recursos. Señor, aquí están mis oraciones, para que tú dispongas de ellas. El bien no existe a no ser que alguien esté dispuesto a hacerlo. Así como el mal, de la misma manera el bien. El bien no existe a no ser que alguien esté dispuesto a hacerlo. ¿Cómo podría hacer el bien aquella persona que no soporto? Bueno, sigue soportándola. ¿Usted sabe cuáles son los filántropos más grandes? Los cristianos. Deberían serlo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 12, la parte B y versículo 13, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. ¿Se siente identificado con estas palabras? Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Tal vez tú, al llegar a esta meditación de la palabra en esta tarde, llegaste cansado o llegaste cansada. Apenas pudiste abrir el mensaje para escucharlo en esta hora, pero esta palabra es para ti. Esta palabra tal vez es sencilla, pero a su vez tiene una gran verdad y fundamental en la vida de todo creyente. Si nos cansamos, estaríamos alimentando nuestra propia carne. Por lo tanto, no te canses, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. No te canses de corregir a tus hijos. No te canses de servir a tu familia. No te canses de levantarte cada mañana para buscar el sustento para ellos. No te canses de perdonar una y otra vez, 70 veces 7. Sigue perdonándole, sigue amando. No te canses de enseñar la palabra. No te canses de orar por tu familia. No te canses de orar por aquellos que están alejados. No te canses
de tus hijos y de tus nietos a veces cuando son insoportables. No te canses de tus padres, pues luego no estarán y desearás estar con ellos. Y no te canses de honrarles. No te canses de tu esposo o de tu esposa, que muchas veces exige, que demanda y reclama. No te canses de dar tu tiempo y energía en tu hogar. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. No te canses de estudiar para honrar luego al Señor con tu profesión. No te canses de responder con cortesía. No te canses de echar mano a este fruto del Espíritu que muy pocos oran por él, que es el dominio propio. No te canses de batallar todos los días con tu debilidad y con tu pecado. Crucifícalo cada día. No te canses de leer, escudriñar la palabra. No te canses de animar a otros. No te canses de amar a los hermanos en general. No te canses de servir al Señor, aun cuando los que levantaron la mano un día para decirte cuenta conmigo, ya no están a tu lado. Recuerda que no nos cansamos de hacer el bien y a todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Porque un día cegaremos. Y si estás cansado, hay alguien que está con los brazos abiertos y murió de esa manera para poder recibirte y te invita cada día, si estás cansado, venid a mí si estás cansado y cargado y yo te haré descansar. Si estás cansado, recuerda, ahora levántate en el nombre de Jesucristo, recordando que la palabra del Señor dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. No te canses de hacer el bien. Oremos. Señor bendito, tal vez en esta tarde, tal vez no con mucho ánimo alguno, abrió, Señor, el link de este culto. Pero, Señor, porque estaba cansado y cansada, y se ha sentido identificado con tu palabra, yo te ruego en el nombre de Jesús que después de escuchar de tu palabra, Señor, su vida no haya sido la misma. Yo confío, Señor, que aquí hay un hermano, una hermana, una persona nueva, renovada en el espíritu, y Señor, y tiene incluso la posibilidad de escuchar una y otra vez tu palabra. Yo confío en ti que tú, Señor, esta palabra habrá sido como un refrigerio y un aliento para el que estaba cansado en esta tarde, pero no solamente, Señor, para que te lleve su cansancio, sino para que haga el bien, Señor, a todos, a la familia y la fe. Señor, te ruego en esta hora, Padre, que hayan sido renovados los corazones, haya sido renovado el espíritu de quien ha escuchado tu palabra y el Espíritu Santo haya hecho los efectos, Padre, para hacer el bien, entendiendo, Señor, que a su tiempo segarán. Tal vez se levantarán para sembrar y nunca verán la cosecha, pero esa semilla de hacer el bien germinará en su tiempo y tal vez su generación será posteriormente bendecida por la cosecha. Señor, bendice a quien ha escuchado esta palabra en esta hora. Y Señor, sea renovado en el espíritu. Y su fuerza, Señor, como dice tu palabra, hayan sido nuevas para hacer el bien. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Este himno con el cual vamos a alabar en nombre del Señor y a la vez comprometernos con el trabajo de la iglesia es un himno muy conocido.
Ustedes deben saberlo, así que yo les voy a guiar para que me puedan acompañar desde sus hogares. En la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar, ¿dónde? En la viña, en las cosas del Señor. Canta conmigo. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y el coro, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía y nuestra luz, que la viña del Señor. Trabajar, canta tú. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar. Vamos, cante. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, en la viña del Señor.